en cardiología, Bastante denso, sí. pero con un enfoque muy específico, casi como un manual de estrategia. Está plagado de perlas de conceptos clave para el ENARM. Totalmente. Nuestra misión hoy es transformar este material que, podría ser intimidante, en una herramienta de diagnóstico clara, potente, para cualquier médico en formación que se esté preparando. Exacto. Y la idea no es solo recitar una lista de pruebas, no. Es entender la lógica del detective clínico. Me gusta eso, detective clínico. Es que es eso. ¿Por qué un electrocardiograma con sus simples ondas nos da el primer gran chivatazo? ¿En qué momento una radiografía de tórax nos da más información que un eco? Claro. No hay mejor lugar que la primera pista, el electrocardiograma. Totalmente. El ECG es como el lenguaje universal del corazón, ¿no? Así es. Y el primer paso para hablar cualquier idioma es aprenderse el abecedario. En este caso, son los parámetros normales. A ver, un repaso rápido. Venga. Eje de P, QRS y T. Todos felices entre 0 y 90 grados. Ok. La onda P, la de las aurículas, cortita, menos de 120 milisegundos. El intervalo PR, ese tiempo de espera, entre 120 y 200. Ajá. La pausa fisiológica. El complejo QRS, la explosión ventricular, también rápido, menos de 120. Y por último, el QT corregido, que nos habla de la repolarización, por debajo de 440-450. Y cada uno de esos números es una historia clínica en potencia. O sea, si ese PR en lugar de 120 mide 100, te está gritando, cuidado, aquí hay una vía accesoria, un Wolf Parkinson White. Directo. Y si se alarga a más de 200, la comunicación se está enlenteciendo. Estamos ante un bloqueo AB. Pero donde la cosa se pone fascinante es con el QRS. Sí. Si ese complejo mide más de 120 milisegundos, eso significa que los ventrículos no se están contrayendo al mismo tiempo. La orden eléctrica no va por la autopista de siempre. Y ahí es donde entra uno de los mejores atajos para el ENARM, una de esas reglas que de verdad te salvan en el examen, el bloqueo de rama. Uf, sí, clave. Si el QRS es ancho, hay que sospecharlo. Y la clave, la derivación que nos da el diagnóstico casi de inmediato, es B1. B1, exactamente. Mirar B1 es increíblemente rentable. La regla es muy visual. Si en B1 ves un complejo que es predominantemente positivo, con esa forma clásica de orejas de conejo. La RSR, Esa misma. La morfología RSR es un bloqueo de rama derecha. La señal tarda en llegar al ventrículo derecho. ok. Pero si en B1 lo que ves es una gran onda negativa, profunda, una morfología RS o QS, entonces el problema está en la rama izquierda. Es una forma muy elegante de saber qué lado del sistema de conducción está fallando. A ver, una pregunta. ¿Y los semibloqueos? A veces se confunden. ¿Cuál es la diferencia clave para no caer en la trampa? Excelente pregunta, porque es una duda muy común. La clave es que los hemibloqueos afectan solo a una de las subdivisiones, a los fascículos de la rama izquierda. Ah, ok, una parte más pequeña. Exacto. Por eso no ensanchan el QRS de forma tan dramática. Su firma no es la duración, sino la dirección. Desvían el eje eléctrico. ¿Hacia dónde a ver? El hemibloqueo interior izquierdo se lleva el eje hacia la izquierda, a menos de menos 30 grados. Y el posterior, que es más raro, se lo lleva a la derecha, más allá de 90. Es como saber si el problema está en la carretera principal o en una calle secundaria. Entendido. Y siguiendo con esa idea de que la electricidad refleja la forma, eso me lleva a los crecimientos de las cavidades. Cuando el músculo crece, la señal eléctrica tiene que viajar más. Y el material que tenemos usa unas descripciones visuales geniales para esto. Son mnemotecnias clásicas y muy útiles. ¿Cómo cuáles? Para la aurícula derecha, las ondas P se vuelven altas y picudas, la famosa P pulmonale. Porque se asocia a patología pulmonar. Justo. Para la aurícula izquierda, la P se ensancha y se parte en dos, como una letra M. La P mitrale, típica de la estenosis mitral. Súper visual. ¿Y los ventrículos? Si crece el derecho, vemos una onda R muy grande donde no debería, en B1 y B2. Y si el que crece es el izquierdo, que es lo más común por la hipertensión, vemos un aumento generalizado del voltaje.
Ondas R altísimas en precordiales izquierdas y S profundísimas en derechas. Y aquí hay un punto que puede ser muy confuso. El material menciona que estos crecimientos pueden causar alteraciones secundarias de la repolarización, o sea, un ST que baja y una T negativa. Sí, Eso suena igual que una isquemia. ¿Cómo diferencias en urgencias a las 3 de la mañana si es el músculo grueso o una arteria tapada? esa es la pregunta del millón, y es un concepto ENARM fundamental. La clave es el contexto y la morfología. A ver, En la hipertrofia, el descenso del ST suele ser asimétrico, como una cubeta, y se ve en las derivaciones que miran a ese ventrículo. En la isquemia, el descenso del ST suele ser más horizontal o rectilíneo, y aparece en un territorio coronario específico. Pero a veces no es tan claro, ¿o sí? No, la verdad es que a veces se superponen. Y ahí es cuando necesitas más pistas. La clínica del paciente, los marcadores enzimáticos. Hablando de isquemia, el segmento ST es el protagonista. Todos aprendemos en la carrera. ST elevado es infarto agudo. Pero la cosa no es tan sencilla, ¿verdad? Para nada. El ascenso del ST es una señal de alarma máxima, sí, pero no es exclusiva del infarto. Puede ser una pericarditis aguda, donde el ST sube de forma cóncava y difusa en casi todas las derivaciones. Cierto. Puede ser un aneurisma ventricular, una cicatriz de un infarto antiguo, o incluso el síndrome de Brugada, una canalopatía. Diferenciar esto es crucial para no activar un código infarto por error. Y finalmente, en esta sección del electro, el intervalo QT a veces es el gran olvidado, pero un QT largo es una bomba de tiempo. Es una bandera roja gigante, gigante, porque predispone a una arritmia ventricular caótica y potencialmente mortal, la torsa de De Points. El nombre ya asusta. Y aquí, para el ENARM, hay que saberse de memoria los factores de riesgo. Recuerdo un caso típico. Una paciente mayor con una infección le dan un macrólido. Ok, La señora ya tomaba un diurético que le bajaba el potasio. Esa combinación es explosiva. El antibiótico alarga el QT, la hipopotasemia lo empeora y de repente la paciente hace un síncope. wow. No es teoría, es algo que pasa todos los días. También hay que pensar en antidepresivos tricíclicos, ciertos antiarrítmicos. Ok, el electro nos ha dado un montón de pistas eléctricas, como un detective que escucha rumores. Pero ahora necesitamos una foto de la escena del crimen, ¿no? Para ver si la estructura coincide. Exacto. Y la primera y más clásica es la radiografía de tórax. ¿Qué buscamos ahí? En la placa buscamos signos de que el corazón está fallando como bomba. Si falla el lado izquierdo, la sangre se congestiona hacia atrás, a los pulmones. Y se ve esa secuencia trásica. Esa misma. Primero, redistribución vascular. Los vasos de los vértices se ven más gordos. Luego, si empeora, el líquido se escapa al intersticio y da esa imagen borrosa en el centro en alas de mariposa, Y al final, las famosas líneas B de Kerley. que son la prueba de que hay edema en los septos. Exacto. Y si el que falla es el lado derecho. Si falla el derecho, la congestión da hacia el cuerpo. Y en la placa de tórax, el signo más característico es el derrame pleural. Ah, mira. Curiosamente, tiende a ser bilateral o solo en el lado derecho. Y una clave de interpretación que no hay que olvidar es la orientación. Las cavidades derechas son anteriores, las izquierdas son posteriores. Eso ayuda mucho en la placa lateral. Muchísimo. Para saber qué cavidad es la que está aumentada de tamaño. Una aurícula izquierda gigante, por ejemplo, puede verse como un doble contorno en la silueta cardíaca en la proyección normal. Vale, la radiografía es una foto estática, pero el corazón es una máquina en movimiento. Para verla en acción, necesitamos el ecocardiograma. Es como pasar de una foto a un video. Exactamente. El eco nos da una cantidad de información morfológica y funcional increíble. Vemos si las paredes se contraen bien, medimos la famosa fracción de eyección. La FEBI. La FEBI. Vemos las válvulas abrir y cerrar. Y luego está la magia del Doppler, que nos permite escuchar la velocidad de la sangre. Con eso podemos calcular qué tan severa es una estenosis o una insuficiencia. Es nuestra herramienta de primera línea, sin duda. Pero a veces el eco no es suficiente. O necesitamos una precisión milimétrica. Ahí entran las técnicas más avanzadas. Sí,
Los forenses de alta tecnología. La cardioresonancia magnética es, hoy por hoy, el gold standard para medir volúmenes y la fracción de eyección. No hay nada más preciso. Nada. Y su gran poder es la caracterización del tejido. Con el contraste, el gadolinio, podemos ver el realce tardío. ¿Qué es eso exactamente? Básicamente nos dibuja un mapa exacto de donde hay cicatriz, o sea, fibrosis, en el músculo cardíaco. Esto es invaluable para diferenciar distintos tipos de miocardiopatías. Y luego está el TC, la tomografía. Me llama la atención un concepto, el calcium score. Siempre me he preguntado si lo que mata es la placa blanda que se rompe, ¿de qué nos sirve medir el calcio? Que es placa vieja y estable. ¿No da una falsa sensación de seguridad? Es una pregunta muy inteligente y toca el núcleo del asunto. Tienes razón, la placa de calcio es la punta del iceberg, la placa estable. Pero la cantidad total de calcio se correlaciona muy bien con la carga total de aterosclerosis, tanto la estable como la inestable. Ah, ok. Y aquí viene lo contraintuitivo. Su verdadero poder está en lo que descarta. Un calcium score de 0 tiene un valor predictivo negativo altísimo. ¿O sea? O sea que, si el resultado es 0, es extremadamente improbable que ese paciente tenga una enfermedad coronaria significativa. Es una herramienta potentísima para decirle a un paciente con bajo riesgo y dolor atípico: quédese tranquilo, sus coronarias están limpias, y así evitas pruebas más invasivas. Muy claro. Ya vimos la electricidad y la estructura en reposo. Pero muchas veces, los problemas solo dan la cara cuando le exigimos un esfuerzo. Hay que ponerlo a prueba. Ahí entra la ergometría. La prueba de esfuerzo, sí. La idea es simple: poner al paciente en una cinta de correr, aumentar la carga progresivamente y ver qué pasa. Buscamos provocar esa isquemia o esas arritmias que no aparecen en reposo. Pero aquí hay una advertencia crucial. ¿Qué pasa si el ECG del paciente ya está alterado en reposo? Alguien con ese bloqueo de rama izquierda que mencionamos. ¿Sirve de algo? No, y ese es un error que no se puede cometer. Si el ECG basal ya tiene alteraciones de la repolarización, como en un bloqueo de rama izquierda, un marcapasos o por digoxina, la prueba de esfuerzo convencional no es interpretable para isquemia. No sirve. No, los cambios en el ST que buscamos ya están ahí de base. En esos casos, es obligatorio complementar el esfuerzo con una técnica de imagen. ¿Cómo cuál? Un ecocardiograma de estrés para ver si alguna pared se contrae peor con el esfuerzo, o una gammagrafía de perfusión para ver si alguna zona recibe menos sangre. ¿Y si alguna de estas pruebas nos grita que hay isquemia? Ya no hay más remedio. Hay que ir a ver las arterias por dentro. Pasamos a lo invasivo, el cateterismo. El cateterismo cardíaco con angiografía coronaria es la prueba definitiva. Se define perfectamente como diagnóstico terapéutica. Ambos a la vez. Entramos con un catéter, llegamos al corazón, inyectamos contraste y filmamos las coronarias. Vemos el mapa de carreteras y localizamos el atasco. Y lo mejor es que, en el mismo acto, si encontramos una lesión severa, la tratamos. Ahí mismo. Ahí mismo. Pasas una guía, inflas un balón y colocas un stent para reabrir la arteria. Es ver el problema y solucionarlo en un solo paso. Ya hablamos de la fontanería, las arterias, pero nos queda por explorar el cableado, la parte eléctrica, el estudio electrofisiológico. Correcto. Este estudio no tiene nada que ver con las coronarias. Aquí, lo que hacemos es introducir catéteres con electrodos dentro del corazón para registrar la actividad eléctrica desde su origen. Desde adentro. Es como poner micrófonos dentro de una sala de conciertos en lugar de escucharla desde la calle. Podemos provocar las arritmias del paciente de forma controlada, entender su mecanismo exacto y, lo más importante, curarlas. Curarlas. Sí, mediante la ablación. Es aplicar energía en el punto exacto que origina el cortocircuito. Podemos eliminar de por vida muchas taquicardias como la intranodal, el flútor auricular o las vías del Wolff-Parkinson-White. Es un tratamiento curativo. Entonces, hemos hecho un recorrido completísimo, desde analizar unas simples ondas en un papel, pasando por imágenes 3D del corazón, hasta llegar a repararle las tuberías y los circuitos eléctricos. Un viaje completo. Si tuvieras que resumir todo este arsenal en un mensaje clave para quien se prepara para el ENARM, ¿cuál sería? El mensaje es la integración.
Cada una de estas pruebas nos da una pieza del rompecabezas. La pieza eléctrica, la anatómica, la funcional. Todas son importantes. Todas. La verdadera maestría clínica y lo que se evalúa en el ENARM no es saberse de memoria los criterios de cada prueba por separado, es ser capaz de tejer los hallazgos de todas en una sola historia coherente. La historia del paciente.